¿Te has puesto a pensar en cuántas personas han cambiado la historia de México? Algunos son nombres que escuchamos desde la primaria, otros han sido olvidados con el tiempo, pero todos dejaron una marca en el país, para bien o para mal. Hoy vamos a viajar a través de los siglos, desde el esplendor de los mexicas hasta nuestros días, para conocer a 25 personajes que hicieron historia. Y no te preocupes, esto no será una aburrida clase de historia, aquí vamos a indagar sobre sus vidas, sus decisiones y hasta algunas curiosidades que quizás no conocías. Hablaremos de emperadores, revolucionarios, artistas, escritores, científicos, gente que, de una forma u otra, transformó México. Y como en toda buena historia, habrá héroes, villanos y algunos personajes que nos harán dudar en qué categoría ponerlos. Así que ponte cómodo, porque en los próximos minutos vamos a descubrir juntos quiénes fueron estos 25 personajes que dejaron huella. Y al final, dime en los comentarios, ¿cuál de ellos te sorprendió más? Comencemos. Moctezuma II, el emperador que enfrentó lo desconocido. Pensemos un momento. ¿Qué estaba pasando en el mundo cuando Moctezuma II gobernó? Imagina un México lleno de templos imponentes, rituales sagrados y una civilización que dominaba buena parte de Mesoamérica. Estamos en el año 1502, y el imperio mexica está en su máximo esplendor. Mientras Moctezuma tomaba el poder en Tenochtitlán, en el otro lado del mundo, España acababa de unificarse tras la expulsión de los musulmanes y ya le había echado el ojo a nuevas tierras. Cristóbal Colón había llegado a América unos años antes, y las expediciones europeas comenzaban a explorar territorios desconocidos. En esta época, Tenochtitlán no solo era la capital del imperio, sino una de las ciudades más impresionantes del mundo. Imagínate calles sobre el agua, enormes templos, mercados llenos de productos exóticos, y una sociedad con una estructura política y militar súper organizada. Pero en medio de todo este esplendor, el destino le tenía preparado a Moctezuma un reto que cambiaría la historia para siempre, la llegada de los españoles. ¿Cómo reaccionó ante lo desconocido? Eso es lo que vamos a descubrir. Para conocer bien a Moctezuma II, tenemos que irnos a la gran ciudad de Tenochtitlán, donde nació alrededor del año 1466. Sí, en pleno auge del imperio mexica. Su nombre completo era Moctezuma Xocoyotzin, que significa el señor que se muestra furioso, aunque algunos dicen que Xocoyotzin también se refiere a que era el joven Moctezuma, porque había un Moctezuma I antes que él. Moctezuma no nació en cualquier familia, sino en la élite mexica. Era hijo del Tlatoani Axayácatl, uno de los grandes gobernantes de su tiempo. Desde pequeño, sabía que su destino no era común. Su educación fue intensa, porque a los futuros gobernantes no solo se les enseñaba a pelear, sino también religión, estrategia política y, por supuesto, el arte de gobernar. Se formó en el Calmecac, la escuela para nobles, donde aprendió sobre los dioses, la historia de su pueblo y algo clave para su futuro, el arte de la guerra. Porque, si algo caracterizaba a Moctezuma, era su habilidad militar. Antes de ser emperador, ya había comandado campañas de conquista y era respetado por su inteligencia y disciplina. Pero aquí viene lo interesante, aunque era un guerrero, también era profundamente religioso. Creía firmemente en las profecías y los designios de los dioses, algo que más adelante jugaría un papel clave en su encuentro con los españoles. Pero no nos adelantemos. Sigamos descubriendo su historia. Todo gran personaje tiene un momento que define su vida, y en el caso de Moctezuma, ese momento fue, sin duda, la llegada de los españoles. Pero antes de eso, su ascenso al poder ya marcaba el inicio de una transformación. En 1502, cuando Moctezuma se convirtió en Tlatoani, el imperio mexica estaba en su máximo esplendor, pero también enfrentaba desafíos. No solo debía mantener el control sobre los pueblos conquistados, sino que tenía la responsabilidad de expandir aún más el dominio mexica. Y vaya que lo hizo. Su gobierno se caracterizó por la conquista de nuevas tierras, pero también por un estilo de gobierno más autoritario. Aquí es donde empieza la parte interesante. Moctezuma se volvió más reservado y místico. Se dice que consultaba constantemente a los sacerdotes y creía que los dioses estaban enviando señales de que algo grande estaba por ocurrir. Y no se equivocaba. En 1519,
todo cambió. Se dice que Moctezuma ya había recibido noticias sobre hombres extraños con piel blanca y barbas largas que venían del otro lado del mar. Al escuchar esto, su primera reacción no fue la guerra, sino el asombro y el miedo. ¿Por qué? Porque en su mente, estos extranjeros podrían ser el regreso de Quetzalcóatl, el dios que, según las profecías, volvería algún día. Esta creencia lo llevó a tomar una decisión que cambiaría la historia de México: recibir a Hernán Cortés con regalos y darle la bienvenida en Tenochtitlán en lugar de enfrentarlo de inmediato. Lo que pasó después fue una serie de eventos que sellarían su destino, pero eso lo veremos en la siguiente parte. Cuando pensamos en Moctezuma II, muchas veces lo recordamos por su encuentro con los españoles, pero antes de eso, su gobierno dejó una huella importante en la historia del Imperio Mexica. Moctezuma no solo heredó un imperio poderoso, sino que lo hizo aún más grande. Bajo su mando, los mexicas extendieron su control sobre más territorios, sometiendo a nuevos pueblos y fortaleciendo su dominio. Esto no solo significaba más tierras, sino más tributos, guerreros y riqueza para Tenochtitlán. Durante su reinado, Moctezuma fortaleció la religión y el poder de la nobleza. Se rodeó de sacerdotes y adivinos, dando aún más importancia a los rituales y las profecías. También impuso normas más estrictas para la nobleza y aumentó la distancia entre el tlatoani y el pueblo. Ahora solo se le podía ver con la cabeza baja y nadie podía tocarlo. ¿Te imaginas? Para muchos, Moctezuma era un líder fuerte y temido, pero también se dice que su gobierno fue más rígido y autoritario. Los pueblos sometidos no lo veían con buenos ojos, y esta inconformidad sería clave cuando los españoles llegaron, porque algunos grupos indígenas prefirieron aliarse con Cortés en lugar de seguir bajo el dominio mexica. Moctezuma II quedó en la historia como el último gran tlatoani antes de la caída de Tenochtitlán. Sus decisiones, su visión del mundo y su encuentro con los españoles marcaron el inicio de una nueva era para México, una era que traería cambios irreversibles. Se dice que Moctezuma tomaba hasta 50 tazas de cacao al día. Sí, 50. Pero ojo, no era el chocolate dulce que conocemos hoy, sino una bebida espesa y amarga que se endulzaba con miel o chile. Se creía que tenía propiedades energéticas y hasta afrodisíacas, quizás por eso era parte de su rutina diaria. Mientras en Europa la gente casi no se bañaba, Moctezuma se daba baños diarios con agua limpia y perfumada. También tenía una enorme colección de mantas de algodón que usaba solo una vez antes de cambiarlas por unas nuevas. Todo un amante del lujo y la higiene. Moctezuma elevó tanto su figura que impuso reglas súper estrictas para quienes lo veían. Nadie podía mirarlo directamente ni tocarlo, y si alguien lo hacía sin permiso, podía ser castigado con la muerte. Esto lo convirtió en una figura casi divina, pero también lo alejó del pueblo. Uno de los mitos más grandes sobre Moctezuma es que pensó que Hernán Cortés era Quetzalcóatl. Pero, en realidad, esto es debatido. Algunos historiadores creen que más bien usó la profecía como una estrategia para ganar tiempo y entender mejor la situación. Otros dicen que su indecisión vino del choque entre su lógica política y su profunda creencia en los presagios. Hasta hoy, no se sabe con certeza cómo murió Moctezuma. Los españoles decían que su propio pueblo lo apedreó por considerarlo un traidor. Pero las crónicas mexicas cuentan otra historia, que fue asesinado por los españoles. Lo que sí es un hecho es que su caída marcó el principio del fin del Imperio Mexica. Moctezuma II es uno de los personajes más fascinantes y debatidos de la historia de México. Para algunos, fue un líder fuerte que gobernó en el momento más difícil del Imperio Mexica. Para otros, fue un emperador indeciso que no supo enfrentar la amenaza de los españoles. Lo cierto es que su historia sigue viva y sigue generando preguntas. La caída de Moctezuma marcó el inicio de una nueva era, el fin del Imperio Mexica y el comienzo de la conquista de México. Sin embargo, su legado sigue presente en nuestra cultura. Su nombre está en calles, monumentos y hasta en la gastronomía. ¿Has oído hablar de la venganza de Moctezuma? Ese famoso malestar estomacal que muchos extranjeros sufren al probar la comida mexicana. Hoy en día, los historiadores siguen analizando su vida. ¿Fue víctima del destino o un líder que cometió errores? ¿Realmente creyó en la profecía de Quetzalcóatl o solo intentó manejar la situación lo mejor que pudo? Estas preguntas hacen que Moctezuma II siga siendo un personaje intrigante, que nos recuerda lo complejo que puede ser el liderazgo en tiempos de crisis. Más allá de la polémica, Moctezuma representa una parte clave de nuestra historia. Su vida es un recordatorio de la grandeza de los mexicas y de cómo los eventos de hace más de 500 años todavía resuenan en la identidad de México. Moctezuma II es una figura llena de contrastes, un gobernante poderoso, un líder religioso, un estratega, y el último gran tlatoani antes de la caída de Tenochtitlán. Su historia nos muestra cómo una sola decisión puede cambiar el rumbo de un imperio entero.
Pero ahora quiero saber qué piensan ustedes. ¿Moctezuma fue un líder sabio que hizo lo mejor que pudo en una situación imposible o su indecisión fue su mayor error? Los leo en los comentarios. Cuauhtémoc, el último guerrero mexica. Para entender la historia de Cuauhtémoc, tenemos que viajar a los últimos días del Imperio Mexica. Era el año 1520 y Tenochtitlán estaba en crisis. Moctezuma II había muerto, los españoles de Hernán Cortés habían sido expulsados en la Noche Triste, pero volverían más fuertes con aliados indígenas dispuestos a acabar con la gran ciudad. El mundo estaba cambiando. Mientras en Europa los reinos peleaban por descubrir y conquistar nuevas tierras, en Mesoamérica los mexicas enfrentaban su lucha más difícil, la llegada de un enemigo con armas desconocidas, enfermedades letales y una guerra que no solo se libraba con espadas, sino también con traiciones y alianzas estratégicas. Cuauhtémoc nació alrededor de 1496 en Tenochtitlán. Su nombre significa águila que desciende, un símbolo de ataque y valentía. Desde joven, se destacó por su carácter fuerte y su habilidad como guerrero. Era hijo de Ahuizotl, uno de los tlatoanis más poderosos, lo que lo convirtió en miembro de la nobleza. Fue educado en el Calmecac, donde los futuros líderes aprendían estrategia militar, historia, religión y el arte de la guerra. Desde joven, Cuauhtémoc demostró ser un líder nato. A diferencia de otros nobles, no se quedaba solo en la teoría, se entrenaba como guerrero y luchaba en batallas. Esto le ganó el respeto de los mexicas, algo que sería clave cuando llegó el momento de defender Tenochtitlán. El punto de inflexión en su vida llegó en 1520, cuando el imperio mexica estaba al borde del colapso. Moctezuma II había muerto, Cuitláhuac, su sucesor, falleció por viruela y el pueblo necesitaba un líder que no dudara en luchar. En ese momento, Cuauhtémoc fue elegido como tlatoani, convirtiéndose en el último gobernante mexica. Su reinado fue breve, pero intenso. Organizó la resistencia contra los españoles y sus aliados indígenas, fortaleció las defensas de Tenochtitlán y luchó con todo lo que tenía. A pesar del hambre, las enfermedades y la superioridad armamentística de los invasores, no se rindió fácilmente. Pero el 13 de agosto de 1521, tras meses de asedio, la ciudad cayó. Cuauhtémoc fue capturado por Cortés y aquí empezó otra de las etapas más difíciles de su vida. A pesar de la inevitable caída de Tenochtitlán, Cuauhtémoc logró unir a su pueblo y dar una de las batallas más recordadas de la historia de México. No se rindió hasta que ya no hubo otra opción. Después de su captura, los españoles lo torturaron para que revelara dónde estaba el tesoro de Moctezuma. Cuenta la leyenda que, mientras lo quemaban vivo junto con otro noble, este se quejó del dolor y Cuauhtémoc, sin mostrar sufrimiento, le dijo: ¿acaso estoy yo en un lecho de rosas? Su resistencia lo convirtió en un símbolo de honor. Aunque Cortés lo mantuvo prisionero por años, en 1525, durante una expedición a Honduras, decidió ejecutarlo, temiendo que intentara rebelarse. Así terminó la vida del último tlatoani, pero no su legado. Algunas curiosidades. Uno de los mayores misterios de la historia es el tesoro de Moctezuma. Se dice que Cuauhtémoc lo escondió antes de la caída de Tenochtitlán, y hasta hoy, no ha sido encontrado. ¿Será que aún está oculto en algún rincón de la Ciudad de México? Después de la conquista, los españoles intentaron borrar la memoria de Cuauhtémoc. Mientras Moctezuma fue adoptado en la historia colonial como un noble sumiso, Cuauhtémoc representaba la resistencia, y eso no les convenía. Curiosamente, su imagen resurgió en el siglo XIX. Durante la independencia de México, los líderes rebeldes lo tomaron como símbolo de lucha contra la opresión. Desde entonces, se ha convertido en un ícono nacional. Hoy en día, Cuauhtémoc es uno de los personajes más admirados de la historia de México. Su nombre está en calles, monumentos, billetes y hasta en equipos de fútbol. Su imagen sigue representando la resistencia y el orgullo indígena. Algunos historiadores creen que su lucha fue en vano, que la caída de Tenochtitlán era inevitable. Otros argumentan que su legado va más allá de la guerra, es un símbolo de identidad, resistencia y dignidad ante la adversidad. Cuauhtémoc no fue un gobernante común, fue el último gran líder mexica que luchó hasta el final. Su historia nos muestra que, incluso en las peores circunstancias, la valentía y la dignidad pueden dejar huella. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Cuauhtémoc pudo haber cambiado el destino de los mexicas si hubiera tomado otra decisión? ¿O la caída del imperio era inevitable? Los leo en los comentarios. Hernán Cortés, el hombre que cambió el destino de México. Para entender la historia de Hernán Cortés, hay que transportarnos al siglo XVI, una época de exploraciones, conquistas y ambiciones desmedidas. España y Portugal competían por descubrir nuevas tierras,
y América se había convertido en un territorio lleno de riquezas por explotar. Mientras en Europa el Renacimiento florecía y el Sacro Imperio Romano Germánico se consolidaba, en Mesoamérica, los mexicas dominaban con fuerza, expandiendo su imperio por casi toda la región. Sin embargo, este dominio no era absoluto. Muchos pueblos indígenas resentían el yugo de los mexicas y estaban dispuestos a aliarse con cualquiera que les ofreciera una oportunidad de liberarse. Este era el mundo en el que Hernán Cortés desembarcó en las costas de México en 1519, sin saber que estaba a punto de cambiar la historia para siempre. Hernán Cortés nació en 1485 en Medellín, España. Provenía de una familia de hidalgos, una nobleza menor que tenía título pero no mucha riqueza. Desde joven, mostró ambición y deseo de aventura, algo que marcaría toda su vida. Estudió Derecho en la Universidad de Salamanca, aunque no terminó la carrera. Aburrido de la vida académica, decidió embarcarse hacia el Nuevo Mundo en busca de fortuna, llegando primero a la Española, actual República Dominicana, y luego a Cuba, donde comenzó a ganar poder y prestigio como conquistador y administrador. El gran punto de inflexión en su vida llegó en 1519, cuando, en contra de las órdenes del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, decidió emprender la expedición a México. Fue una apuesta arriesgada. Si triunfaba, lo esperaban riquezas y gloria; si fracasaba, lo considerarían un traidor. Para asegurar la lealtad de sus hombres, Cortés tomó una decisión radical: quemó sus barcos, eliminando cualquier posibilidad de retroceder. A partir de ese momento, solo había dos opciones: conquistar o morir. Con la ayuda de la Malinche, su intérprete y consejera, Cortés estableció alianzas con pueblos indígenas como los tlaxcaltecas, que odiaban a los mexicas. Poco a poco, su ejército creció y avanzó hasta la gran Tenochtitlán. Después de meses de alianzas, batallas y traiciones, Cortés y sus hombres lograron tomar Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521, marcando el fin del Imperio Mexica y el inicio del dominio español en Mesoamérica. Con el control del territorio, Cortés organizó el gobierno colonial y sentó las bases de lo que más tarde se convertiría en el Virreinato de la Nueva España, un dominio español que duraría casi 300 años. En su época, Cortés era visto como un genio militar y un líder audaz por algunos, pero como un traidor y usurpador por otros. Incluso la corona española desconfiaba de él y le retiró poder cuando su ambición creció demasiado. Muchos ven a la Malinche como una traidora, pero ¿realmente lo fue? Algunos historiadores creen que no tuvo otra opción y que, de hecho, fue clave para la estrategia de Cortés. Sin ella, la conquista no habría sido posible. Se dice que los mexicas escondieron su oro antes de la caída de Tenochtitlán. Cortés y sus hombres nunca lo encontraron, y hasta hoy sigue siendo un misterio. Cortés tuvo varias relaciones con mujeres indígenas y españolas. Se casó con Catalina Suárez en Cuba, pero su matrimonio fue infeliz. Más tarde, tuvo hijos con la Malinche y con otras mujeres, asegurando descendencia tanto en España como en América. Para algunos, Cortés es el gran conquistador que transformó Mesoamérica; para otros, es el villano que destruyó una civilización. Su legado sigue generando debate y controversia. En España, es recordado como un explorador audaz. En México, su imagen es más complicada. Su historia está ligada a la destrucción del Imperio Mexica, pero también al nacimiento de una nueva cultura mestiza. Más de 500 años después, la pregunta sigue en el aire: ¿fue Hernán Cortés un visionario o un invasor despiadado? Dependiendo de a quién le preguntes, la respuesta puede ser muy diferente. Hernán Cortés no fue un hombre común. Convirtió un pequeño ejército en una fuerza imparable y cambió la historia de México para siempre. Su historia sigue dividiendo opiniones, y su impacto aún se siente en la identidad del país. Ahora quiero saber qué opinan ustedes. ¿Cortés fue un estratega brillante o un conquistador sin escrúpulos? ¿Se pudo haber evitado la conquista de México? Sor Juana Inés de la Cruz, la mujer que desafió a su época. Para entender la historia de Sor Juana, hay que viajar al siglo XVII, una época en la que el Virreinato de la Nueva España era una de las colonias más importantes del Imperio Español. La sociedad estaba dominada por normas rígidas, especialmente para las mujeres, cuyo destino casi siempre era casarse o entrar a un convento. Mientras en Europa el barroco florecía con su arte recargado y la contrarreforma influía en todos los aspectos de la vida, en la Nueva España la Iglesia tenía un control absoluto sobre la educación y la cultura. Era un mundo en el que el conocimiento estaba reservado casi exclusivamente para los hombres. Pero en medio de esta sociedad tan estricta nació una mujer excepcional, una mente brillante que desafió su tiempo y dejó un legado inmortal en la literatura y el pensamiento: Sor Juana Inés de la Cruz. Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana nació en 1648 o 1651, hay debate sobre la fecha exacta, en San Miguel Nepantla, en lo que hoy es el Estado de México.
Era hija ilegítima de un militar español y una criolla mexicana, lo que marcó su infancia con ciertos estigmas sociales. Desde muy pequeña mostró un talento extraordinario para el aprendizaje. A los 3 años ya sabía leer y escribir, a los 8, componía poesía, y en su adolescencia dominaba el latín y estudiaba matemáticas, astronomía y teología, algo impensable para una niña de su época. Su inteligencia la llevó a la corte virreinal, donde impresionó a todos con su sabiduría y fue dama de honor de la virreina. Sin embargo, en lugar de casarse y seguir el camino tradicional, tomó una decisión radical: ingresar a un convento. Sor Juana decidió convertirse monja no solo por vocación religiosa, sino porque el convento era el único lugar donde podía dedicarse al estudio sin las presiones del matrimonio. Allí, enclaustrada, construyó una de las bibliotecas más grandes de su tiempo y escribió obras que la convirtieron en un referente de la literatura en español. Pero su gran desafío llegó cuando empezó a escribir textos que criticaban la desigualdad de género y el papel subordinado de las mujeres. En un mundo dominado por hombres, una mujer que opinaba sobre teología y filosofía era vista como una amenaza. Su famosa Respuesta a Sor Filotea fue un texto revolucionario donde defendía el derecho de las mujeres a la educación. Con esto, se convirtió en una de las primeras feministas de América. Sor Juana es considerada la máxima exponente de la literatura barroca en América. Sus sonetos, villancicos y obras teatrales siguen siendo estudiados y admirados hoy en día. Antes de que existiera el feminismo como tal, Sor Juana ya argumentaba que las mujeres tenían el mismo derecho que los hombres a acceder al conocimiento. Fue una adelantada a su tiempo. Su valentía la llevó a enfrentarse con la Inquisición y con figuras de poder. Finalmente, fue obligada a dejar sus estudios y a vender su biblioteca como un acto de humildad. Aunque era monja, Sor Juana escribió comedias y obras de teatro con un tono crítico e incluso humorístico, algo poco común para una religiosa de su tiempo. ¿Sor Juana estuvo enamorada de la virreina? Algunos estudiosos creen que su relación con la virreina María Luisa Manrique de Lara tenía un tono romántico, basado en los apasionados poemas que le dedicó. Sin embargo, esto sigue siendo objeto de debate. Sor Juana murió en 1695, víctima de una epidemia. Algunos dicen que fue castigada por desafiar a la Iglesia, otros creen que simplemente su tiempo había llegado. Lo cierto es que su legado trascendió cualquier condena. Sor Juana es recordada como una de las escritoras más importantes del siglo de oro español, y su obra sigue vigente en la literatura universal. Hoy es un ícono del feminismo y la lucha por la educación. Su frase, «Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón», sigue siendo una de las citas más poderosas sobre la desigualdad de género. Si eres de México, probablemente has visto su rostro en los billetes de 200 pesos. Un homenaje a su intelecto y su valentía. Sor Juana Inés de la Cruz fue una mujer extraordinaria que desafió su época con su inteligencia y su pasión por el conocimiento. A pesar de las restricciones que le impuso la sociedad, su legado sigue brillando hasta el día de hoy. Ahora dime, ¿qué opinas de Sor Juana? ¿Crees que en nuestra época sería una gran activista por los derechos de las mujeres? Fray Bartolomé de las Casas, el defensor de los indígenas. Para entender la historia de Fray Bartolomé de las Casas, tenemos que remontarnos a los siglos XV y XVI, cuando España se encontraba en plena expansión colonial. Tras la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, comenzó una era de conquista y colonización que cambiaría para siempre la historia del continente. La conquista de México y el resto del Nuevo Mundo no solo trajo riqueza para España, sino también la explotación y el sufrimiento de los pueblos indígenas. Los conquistadores sometieron a las poblaciones nativas a trabajos forzados bajo el sistema de encomiendas, lo que generó una crisis humanitaria brutal. En medio de este panorama, surgió una voz que se atrevió a denunciar las injusticias y abogar por los derechos de los indígenas, Fray Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas nació en 1484 en Sevilla, España, en el seno de una familia acomodada. Su padre, Pedro de las Casas, fue parte de la expedición de Colón y trajo consigo esclavos indígenas a España, lo que marcó los primeros años de Bartolomé. Siguiendo la tradición de su familia, estudió en la Universidad de Salamanca, donde se formó en Derecho y Teología. Posteriormente, viajó al Nuevo Mundo en 1502, cuando apenas tenía 18 años, y recibió tierras y encomiendas, lo que lo convirtió en un beneficiario directo del sistema colonial. El gran punto de inflexión en su vida ocurrió en 1514. Hasta ese momento, Las Casas era como muchos otros colonos, tenía tierras, riquezas y esclavos indígenas. Pero tras presenciar las atrocidades cometidas contra los nativos y reflexionar sobre ciertos pasajes de la Biblia, tuvo una crisis de conciencia. Decidió renunciar a sus tierras, liberar a sus esclavos y convertirse en fraile dominico. Desde entonces,
Dedicó su vida a defender los derechos de los indígenas y a denunciar las injusticias del sistema colonial. Su obra más famosa, Brevísima relación de la destrucción de las Indias, es un relato estremecedor sobre los abusos cometidos por los conquistadores. Este texto generó gran impacto en Europa y ayudó a cambiar la percepción sobre la colonización. Las Casas luchó incansablemente por la abolición de la esclavitud indígena y por la implementación de leyes que protegieran a los nativos. Gracias a su presión, en 1542 se promulgaron las leyes nuevas, que prohibían la esclavización de los indígenas. Fue una de las primeras voces en denunciar el genocidio indígena y en proponer un modelo de colonización más justo, basado en la evangelización pacífica y el respeto a las culturas originarias. Paradójicamente, en un intento por salvar a los indígenas, Las Casas propuso que, en lugar de esclavizar a los nativos, se trajeran esclavos africanos. Años después, se arrepintió de esta idea y la rechazó públicamente. Las ideas de Las Casas sentaron las bases para el reconocimiento de los derechos humanos y la defensa de los pueblos indígenas en siglos posteriores. Muchos lo consideran el primer gran defensor de los derechos humanos en América, ya que fue pionero en denunciar los abusos coloniales. Para algunos, fue un héroe que luchó por los indígenas, para otros, fue un traidor que perjudicó a los colonos españoles con sus denuncias. Su brevísima relación de la destrucción de las Indias fue usada por otras naciones europeas para desprestigiar a España en lo que se llamó la leyenda negra. Esto generó una visión exagerada sobre la brutalidad de la conquista española. Su lucha por la justicia sigue inspirando a defensores de derechos humanos y activistas por los pueblos originarios. En la actualidad, su nombre se asocia con los primeros intentos de establecer derechos humanos universales. Aunque su vida estuvo más ligada al Caribe y Centroamérica, sus ideas influyeron en la historia de México, sobre todo en la defensa de los indígenas. Fray Bartolomé de las Casas fue una de las pocas voces que se alzaron contra la injusticia en una época en la que la conquista se veía como un derecho divino. Su valentía le costó enemigos, pero su legado sigue vigente hasta el día de hoy. Ahora dime, ¿qué opinas de Las Casas? ¿Fue un verdadero defensor de los indígenas o su visión era demasiado idealista? Déjamelo en los comentarios. Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la independencia. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, la Nueva España era un territorio lleno de contrastes. Por un lado, había una sociedad rica en cultura y tradiciones indígenas y españolas. Por otro, existía una profunda desigualdad entre criollos, indígenas y mestizos. España, la metrópoli, no pasaba por su mejor momento. En 1808, Napoleón invadió la península ibérica y puso en el trono a su hermano, José Bonaparte, lo que generó una crisis de legitimidad que debilitó el control sobre sus colonias en América. En este contexto, comenzaron a surgir ideas revolucionarias entre los criollos, quienes veían la oportunidad perfecta para liberarse del dominio español. Y aquí es donde entra en escena un sacerdote con ideas muy adelantadas para su época, Miguel Hidalgo y Costilla. Miguel Hidalgo nació el 8 de mayo de 1753 en Pénjamo, Guanajuato. Su familia era criolla y tenía una posición acomodada, lo que le permitió recibir una excelente educación. Estudió en el Colegio de San Nicolás en Valladolid, hoy Morelia, y llegó a ser rector de esta institución. Era un hombre culto, hablaba varios idiomas y tenía un interés especial por la filosofía y la teología. A diferencia de la imagen solemne que solemos tener de los sacerdotes, Hidalgo era un hombre con una vida más relajada de lo que dictaban las normas de la Iglesia. Le gustaba la música, el teatro y, según algunos relatos, tuvo hijos, algo que iba en contra de su voto de celibato. El punto de inflexión en su vida ocurrió cuando comenzó a involucrarse con grupos que buscaban la independencia. No era solo un sacerdote, sino un líder que promovía el pensamiento ilustrado y quería cambiar la situación de los más pobres. En 1810, junto con otros criollos como Ignacio Allende y Juan Aldama, planeó un levantamiento contra el gobierno español. La conspiración fue descubierta antes de lo previsto, así que no le quedó más opción que adelantarse. Y así, en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en el pueblo de Dolores, Hidalgo tocó las campanas de la iglesia y llamó a la rebelión con el famoso Grito de Dolores, marcando el inicio de la Guerra de Independencia. Hidalgo logró reunir un ejército de miles de indígenas y campesinos que, aunque desorganizado, puso en jaque al gobierno virreinal. Tomaron Guanajuato y Guadalajara, pero su decisión de no entrar a la Ciudad de México sigue siendo un gran misterio. Más allá de la independencia, promovió la abolición de la esclavitud y la reducción de impuestos, lo que lo convirtió en una amenaza para la élite colonial. Para los insurgentes, era un libertador, para los españoles, un traidor. Fue excomulgado por la Iglesia y acusado de herejía. ¿De verdad dijo, «¡Viva México!»? No hay registro de que haya gritado exactamente, «¡Viva México!»,
pero sí habló de la Virgen de Guadalupe y de luchar contra el mal gobierno. Hidalgo, el hombre de muchos talentos. No solo era sacerdote y revolucionario, también sabía de agricultura, apicultura y hasta fabricaba cerámica y vino. El enigma de su indecisión en la Ciudad de México. Cuando tuvo la oportunidad de tomar la capital, se detuvo. Algunos creen que le faltó estrategia, otros dicen que quería evitar una masacre. Cada 15 de septiembre, su grito sigue resonando en todas las plazas de México. Aunque no logró la independencia, sin él la historia hubiera sido muy diferente. ¿Un rebelde o un mártir? Su papel sigue siendo debatido, pero nadie duda de que fue el iniciador del movimiento que cambió el rumbo del país. Miguel Hidalgo no solo fue un sacerdote, sino un líder que se atrevió a desafiar el orden establecido. Su valentía inspiró a muchos, aunque su destino fue trágico. ¿Qué crees que hubiera pasado si hubiera tomado la Ciudad de México? ¿La independencia habría llegado antes? José María Morelos y Pavón, el estratega de la independencia. Si Miguel Hidalgo fue la chispa que encendió la lucha por la independencia, José María Morelos fue quien organizó el incendio. A principios del siglo XIX, la Guerra de Independencia de México ya estaba en marcha, pero aún faltaba un líder que le diera rumbo y estrategia. Mientras tanto, el mundo estaba en plena transformación. España aún lidiaba con las secuelas de la invasión napoleónica, y en América, los movimientos independentistas comenzaban a ganar fuerza. En este escenario, Morelos tomó el mando de la insurgencia tras la muerte de Hidalgo y logró convertir un levantamiento desorganizado en un verdadero movimiento revolucionario. José María Morelos nació el 30 de septiembre de 1765 en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán. Su familia no era rica, lo que marcó su visión del mundo y su empatía por las clases más desfavorecidas. Desde joven mostró interés por el conocimiento. Trabajó como arriero transportando mercancías antes de decidirse por el sacerdocio, estudiando en el Colegio de San Nicolás, donde curiosamente tuvo como maestro a Miguel Hidalgo. Fue ordenado sacerdote en 1797 y pasó varios años en parroquias pequeñas. Pero cuando la independencia llamó a su puerta, no dudó en cambiar la sotana por la espada. El punto de inflexión llegó en 1811, cuando Hidalgo, antes de ser capturado, le encomendó una misión: llevar la lucha a la región sur del país. Y vaya que lo hizo. Morelos no era un improvisado, tenía una mente táctica y un liderazgo natural. Organizó ejércitos, tomó ciudades clave y, a diferencia de Hidalgo, tuvo una visión política clara: no solo luchar por la independencia, sino construir una nación con leyes justas. En 1813, convocó el Congreso de Chilpancingo, donde presentó los Sentimientos de la Nación, el primer documento que planteaba una república mexicana independiente. A diferencia de Hidalgo, Morelos dirigió campañas estratégicas y organizó un ejército disciplinado que logró victorias importantes como la toma de Oaxaca y Acapulco. Propuso la abolición de la esclavitud, el fin de la desigualdad entre castas y la independencia absoluta de España. Ideas muy adelantadas para su época. Gracias a su liderazgo, en 1814 se promulgó la Constitución de Apatzingán, que sentó las bases de un gobierno republicano. Para los insurgentes, era un genio militar y político; para los realistas, un enemigo peligroso. Su éxito lo convirtió en el hombre más buscado de la Nueva España. De estudiante a revolucionario. Hidalgo fue su maestro, pero Morelos superó a su mentor en estrategia y visión política. Un verdadero caso de el alumno supera al maestro. El guerrillero de a caballo. Se dice que Morelos tenía una puntería impresionante y que podía disparar a una moneda en el aire. ¿Leyenda? Tal vez, pero definitivamente era un gran estratega. El discurso que le costó la vida. Cuando fue capturado, sus jueces le pidieron que renegara de la independencia, pero se negó. En su juicio, pronunció la frase: «Muero por la patria, porque muero con honor». Inspiración para la Constitución. Sus ideas sobre igualdad y libertad influyeron en la creación de la Constitución de 1824 y siguen vigentes en México hasta hoy. Un héroe en la memoria nacional. La ciudad de Morelia lleva su nombre en su honor, y su rostro llegó a aparecer en los billetes de 50 pesos. ¿Más importante que Hidalgo? Algunos historiadores creen que Morelos fue más influyente en la independencia que el propio Hidalgo, porque estructuró la lucha y estableció bases políticas sólidas. José María Morelos fue más que un guerrero, fue un visionario que luchó no solo por la independencia, sino por la justicia social. ¿Crees que su legado sigue vivo en México hoy en día? Josefa Ortiz de Domínguez, la valiente artífice del despertar independentista.
Imagina finales del siglo XVIII, en una Nueva España donde la opresión y la desigualdad se vivían a diario. La corona española mantenía un férreo control sobre un territorio lleno de injusticias y castas rígidas. Mientras en Europa las ideas ilustradas comenzaban a florecer, en la colonia se gestaba un sentimiento de inconformidad. La desigualdad y la explotación daban pie a conspiraciones y movimientos que buscaban un cambio radical. Fue en este ambiente tenso y lleno de anhelos de libertad que surgieron los primeros pasos hacia la independencia, y Josefa Ortiz se convirtió en una pieza clave de este proceso. Josefa nació el 8 de noviembre de 1768 en Valladolid, hoy Morelia, Michoacán. Provenía de una familia criolla acomodada, lo que le permitió recibir una buena educación y desarrollar desde joven un agudo sentido de la justicia. Creció rodeada de las tradiciones y costumbres de la época, aprendiendo tanto de la cultura española como de las influencias locales. Esta dualidad le ayudó a forjar una visión crítica sobre la realidad en la Nueva España. Aunque la educación formal para las mujeres no era prioridad, Josefa destacó por su inteligencia y su determinación. Se le reconoce por su habilidad para leer y escribir, algo que más tarde le resultaría fundamental para la causa independentista. El gran punto de inflexión en su vida llegó cuando se involucró en las conspiraciones independentistas. La situación de opresión vivida por los criollos y la población en general despertó en ella un profundo sentido de urgencia para el cambio. Su participación en reuniones secretas y en la difusión de ideas revolucionarias la llevó a arriesgarlo todo. Fue en estos momentos de conspiración cuando su compromiso con la libertad se transformó en acción, convirtiéndola en una figura esencial para el movimiento. Josefa se destacó al alertar a los insurgentes sobre la inminente captura de los conspiradores, lo que permitió que la conspiración se extendiera y ganara impulso. Su acción fue crucial para que el movimiento de independencia no se quedara en meras ideas. Más allá de ser una mensajera, su participación incluyó la organización y el fortalecimiento de redes de comunicación entre los conspiradores, lo que ayudó a cimentar el inicio del movimiento independentista. En su tiempo, la sociedad colonial veía su actuar como peligroso y subversivo. Sin embargo, para muchos hoy es reconocida como una heroína que arriesgó su vida por el bienestar de su país. La heroína anónima. Aunque suele estar en la sombra frente a otros líderes, se dice que su intervención en los primeros movimientos revolucionarios fue decisiva para salvar a los conspiradores de una inminente captura. Detalles personales. Se cuenta que, a pesar de vivir en una sociedad restrictiva para las mujeres, Josefa tenía una gran habilidad para escribir cartas y documentos, lo que le permitía comunicarse de forma eficaz en medio del peligro. Mitos y controversias. Existen algunas leyendas sobre su vida que la pintan como una mujer de carácter firme y casi místico, capaz de prever el destino de la independencia. Aunque muchos detalles se han embellecido con el tiempo, su impacto real no puede negarse. Hoy en día, Josefa Ortiz de Domínguez es recordada como la madre de la patria. Su valentía y determinación siguen inspirando a quienes luchan por la justicia y la libertad. Su imagen y legado se mantienen vivos en libros, monumentos y hasta en debates históricos sobre la independencia. Es un emblema de cómo una sola persona puede marcar el rumbo de una nación. Aunque algunos críticos aún discuten sobre el rol exacto que jugó, nadie niega que su acción fue clave para encender la chispa de la independencia mexicana. Josefa Ortiz de Domínguez nos muestra que la valentía no tiene género y que, a veces, una sola voz puede hacer temblar los cimientos del poder. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que su papel ha sido suficientemente reconocido en la historia de México? Vicente Guerrero, el insurgente valiente y popular. Nos transportamos al convulso periodo de la independencia de México, a comienzos del siglo XIX. Un tiempo en el que el sueño de libertad se mezclaba con la lucha contra un sistema colonial opresor y con intensos debates sobre el futuro de la nación. Mientras el movimiento insurgente ganaba fuerza, el país estaba dividido entre realistas y rebeldes. En el mundo, las ideas de libertad e igualdad recorrían Europa, y en América se gestaban revoluciones que cambiarían el rumbo de la historia. En este escenario, Vicente Guerrero se erige como uno de los líderes más carismáticos y decididos, dispuesto a pelear por la independencia con todo lo que tenía. Vicente Guerrero nació el 10 de agosto de 1782 en Tixtla, en el actual estado de Guerrero, una región que hoy lleva su nombre en honor a su legado. Provenía de una familia humilde, lo que marcó su identidad y su empatía por el pueblo. Desde joven, tuvo que enfrentarse a las adversidades propias de una sociedad marcada por la desigualdad. No recibió la educación formal que tenían los hijos de la élite, pero eso nunca le impidió aprender de la vida y de su entorno. Su formación vino más de la experiencia, la tradición oral y la influencia de líderes locales, lo que lo hizo desarrollar una visión práctica y profundamente arraigada en las necesidades del pueblo. El gran punto de inflexión en su vida se dio cuando se unió al movimiento insurgente,
en un momento en que la lucha por la independencia ya había comenzado a tomar forma. Su decisión de sumarse a la causa no solo respondía a un deseo de libertad personal, sino a un compromiso con la justicia social. Con el tiempo, se destacó no solo por su valentía en combate, sino también por su capacidad para conectar con la gente y por sus ideales de igualdad. Estas cualidades lo convirtieron en un líder natural para muchos, marcando su transformación de hombre común a símbolo revolucionario. Guerrero participó en diversas campañas militares que fueron decisivas para el avance del movimiento independentista, destacándose por su liderazgo en conflictos claves en el sur de México. Promovió la integración de personas de todas las clases sociales y razas en la lucha, lo que le ganó el cariño y el respeto de un amplio sector del pueblo. Su visión era la de una nación sin privilegios basados en el nacimiento. Para muchos insurgentes, Guerrero era un héroe popular y cercano, un hombre de la gente que había salido de la adversidad. Para los realistas, sin embargo, era un peligroso revolucionario que amenazaba el orden establecido. El apodo del Centauro del Sur. Se le conocía como el Centauro del Sur, por su capacidad para moverse con rapidez y eficacia en el campo de batalla. Una imagen que aún hoy evoca la fuerza y el dinamismo de su figura. Anécdotas de su cercanía con el pueblo. Cuentan que Vicente solía disfrazarse de campesino para recorrer los pueblos y conocer de primera mano las necesidades y anhelos de la gente, lo que le permitió ganarse la confianza y el apoyo masivo. Mitos y controversias. Aunque muchos lo veneran, también existen controversias en torno a algunas decisiones políticas posteriores a la independencia. Sin embargo, su legado como símbolo de lucha por la justicia y la igualdad permanece intacto. Hoy, Vicente Guerrero es recordado como uno de los padres de la independencia de México. Su nombre y su imagen inspiran a generaciones, y se le rinde homenaje en monumentos, calles y hasta en la conmemoración de fechas patrias. Sus ideales de igualdad y justicia social siguen siendo temas de debate en la política y la sociedad mexicana actual, demostrando que su legado trasciende el tiempo. Aunque existen debates sobre algunas de sus políticas, la figura de Guerrero sigue siendo un emblema de la lucha contra la opresión y la búsqueda de un México más justo. Vicente Guerrero nos recuerda que la lucha por la libertad y la justicia es un compromiso que trasciende épocas. Su vida y sus acciones siguen siendo un faro de inspiración para quienes creen en la igualdad y en el poder del pueblo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que los ideales de Guerrero se reflejan en la sociedad mexicana actual? Déjenme sus comentarios y cuéntenme cómo ven su legado. Benito Juárez, el arquitecto de la justicia y la modernidad en México. Imagina México a mediados del siglo XIX, un país marcado por conflictos internos, guerras y la lucha por definir su identidad. Mientras el imperio había caído y se buscaba un modelo de nación, el país estaba en constante cambio y modernización. En el mundo, Europa vivía la revolución industrial y se transformaban las estructuras políticas, mientras las ideas de liberalismo y democracia comenzaban a permear en muchos países. México, por su parte, estaba en el proceso de consolidar su soberanía y de liberarse de viejas estructuras coloniales. En este contexto tan convulso, surge una figura que cambiaría el rumbo de la nación, Benito Juárez, un hombre de origen humilde con una visión clara de justicia y modernidad. Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca, en una familia indígena zapoteca. Su origen humilde y la adversidad de sus primeros años forjaron en él una gran determinación y resiliencia. Desde pequeño, Juárez enfrentó la orfandad y las dificultades, pero su sed de conocimiento lo impulsó a estudiar a pesar de las limitaciones. Aprendió a leer y escribir en escuelas locales y más tarde se trasladó a Oaxaca para continuar su formación. Su educación se fortaleció a través del autoaprendizaje y del apoyo de maestros que vieron en él un gran potencial. Así comenzó el camino de un joven que, sin duda, estaba destinado a marcar la historia. El gran punto de inflexión en la vida de Juárez llegó cuando se sumergió en la política y la defensa de los principios liberales. La invasión de México por fuerzas extranjeras y la intervención de conservadores provocaron en él una convicción: era el momento de cambiar las reglas del juego. Su compromiso se cristalizó durante la lucha contra la intervención extranjera y en la consolidación de un Estado laico y moderno. Esta transformación lo llevó a ocupar cargos públicos cada vez más altos, hasta convertirse en el presidente que México necesitaba. Benito Juárez impulsó las famosas reformas, un conjunto de medidas que separaron la Iglesia del Estado, nacionalizaron bienes e impulsaron un gobierno basado en la ley y la igualdad. Estas reformas modernizaron al país y sentaron las bases de un México más justo. Durante la intervención francesa, Juárez se mantuvo firme, resistiendo a las fuerzas invasoras y defendiendo la independencia de México. Su liderazgo convirtió la lucha en un símbolo de resistencia y patriotismo. Para sus partidarios, Juárez era un héroe que luchaba por el pueblo,
un hombre que subió desde la adversidad para transformar a México. Los conservadores, en cambio, lo veían como un radical que amenazaba las tradiciones y el poder establecido. El Benemérito de las Américas. ¿Sabías que en muchos países de América se le conoce con ese título? Su figura trascendió fronteras y se convirtió en un símbolo de lucha por la justicia en todo el continente. Un hombre de pocas palabras. A pesar de su gran influencia, Juárez era conocido por su sencillez y modestia. Su famoso dicho, entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz, sigue resonando hoy en día. Mitos y controversias. Aunque es ampliamente admirado, existen debates sobre algunas de sus políticas, especialmente en relación con la implementación de las reformas. Sin embargo, la mayoría coincide en que su visión marcó un antes y un después en la historia de México. Benito Juárez es recordado como uno de los grandes arquitectos del México moderno. Su rostro adorna billetes, monumentos y escuelas, siendo un recordatorio constante de la importancia de la justicia y la igualdad. Sus ideas sobre la separación iglesia-estado y el respeto a la ley siguen siendo temas de relevancia en la política y la sociedad mexicana. La figura de Juárez inspira a generaciones a luchar por un país más justo. Aunque algunos aspectos de sus reformas siguen siendo objeto de análisis y debate, su legado como defensor de la soberanía y la modernización es innegable. Benito Juárez nos enseña que, sin importar de dónde vengamos, con esfuerzo y convicción se pueden transformar los sueños en realidades. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que sus ideales siguen presentes en la sociedad mexicana actual? Déjenme sus comentarios abajo, y si les está gustando este video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para seguir descubriendo juntos los personajes que han forjado la historia de México. Maximiliano de Habsburgo, el emperador europeo en tierras mexicanas. Maximiliano vivió a mediados del siglo XIX, en una época en la que Europa estaba llena de revoluciones y cambios políticos, y México buscaba definir su destino tras lograr la independencia. Mientras las ideas liberales ganaban terreno en América, en Europa se debatían los roles de la monarquía y la democracia. En este periodo, la intervención extranjera y las luchas internas en México abrieron la puerta a proyectos de monarquía, y Maximiliano llegó a encarnar la esperanza, y para algunos, la pesadilla, de una unión entre tradiciones europeas y el sueño de un México moderno. El escenario estaba listo para un experimento audaz, instaurar un imperio en un país que aún se definía, y así es como Maximiliano se convirtió en figura clave de esta singular etapa en la historia mexicana. Maximiliano nació el 6 de julio de 1832 en Viena, Austria, siendo miembro de la influyente Casa de Habsburgo. Creció rodeado de privilegios, con una educación de élite que le permitió dominar varias lenguas y estar al tanto de los grandes debates políticos y culturales de su tiempo. Desde pequeño, se le enseñó el valor de la tradición y la monarquía, pero también se le introdujo en el mundo de la diplomacia y la política europea, lo que marcó sus primeros años con una visión muy cosmopolita. Su formación incluyó estudios militares, humanísticos y en ciencias, preparándolo para un futuro en el que se esperaba que desempeñara roles importantes en la política europea, aunque su destino acabaría llevándolo a un territorio muy distinto. El gran punto de inflexión en su vida llegó cuando, en medio de las turbulentas luchas internas de México, conservadores y liberales se debatían entre distintos modelos de gobierno. Ante este escenario, un grupo de conservadores mexicanos, con apoyo francés, le ofreció la corona de un nuevo imperio en México. Maximiliano aceptó el desafío en 1864, convencido de que podía modernizar y estabilizar un país en crisis, y así se embarcó en la aventura de ser emperador de México, una decisión que marcaría profundamente tanto su destino como el de la nación. Durante su breve reinado, intentó impulsar una serie de reformas para modernizar México, promovió la educación, impulsó el desarrollo de infraestructura y trató de fortalecer el sistema judicial, buscando crear un Estado de Derecho que estuviera a la altura de las ideas liberales de la época. Para algunos, Maximiliano representó la esperanza de un México más ordenado y moderno, inspirado en modelos europeos. Para otros, fue visto como un usurpador impuesto por potencias extranjeras. Su figura despertó pasiones y debates intensos en ambos bandos. Mientras en círculos conservadores se le consideraba un salvador, muchos liberales y republicanos lo veían como un símbolo de la intervención extranjera y un obstáculo para la soberanía nacional. Un amante de las artes y la cultura. A diferencia de la imagen fría y distante que a veces se tiene de los monarcas, se dice que Maximiliano era un apasionado de las artes y la cultura. Disfrutaba de la música, la pintura y se rodeaba de intelectuales, lo que le daba un aire mucho más cercano y moderno. Detrás del uniforme imperial. Aunque llevaba la corona, en privado se mostraba como un hombre sensible y reflexivo, preocupado por el destino de un México que no terminaba de encontrar su identidad. Mitos y controversias.
Existen leyendas urbanas sobre su supuesta falta de comprensión de la realidad mexicana y sobre su idealismo europeo, lo que, según algunos, lo alejó de comprender verdaderamente al pueblo mexicano. Estos debates aún alimentan discusiones entre historiadores. Hoy, Maximiliano es recordado como una figura compleja. Por un lado, su intento de modernizar México y su compromiso con ciertas reformas lo hacen destacar. Por otro, su reinado se asocia con un experimento fallido y la intervención extranjera. Su historia sigue siendo objeto de estudio y debate, y en México se le recuerda a través de monumentos, libros y discusiones que exploran qué pudo haber sido de un país si aquel experimento monárquico hubiese prosperado. Aún se discute hasta qué punto sus políticas pudieron haber influido en la modernización del país y si su legado debería ser visto de manera más positiva o negativa. Sin duda, su figura continúa generando pasión y reflexión en la sociedad mexicana. Maximiliano de Habsburgo es, sin duda, uno de esos personajes que nos hacen cuestionar la historia, un visionario adelantado a su tiempo o el representante de una imposición extranjera. Su reinado nos deja lecciones sobre los retos de modernizar una nación y la complejidad de los ideales cuando chocan con la realidad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Maximiliano podría haber cambiado el destino de México o su reinado estaba condenado desde el principio? Carlota de Bélgica, la emperatriz que vivió un sueño europeo en tierras mexicanas. Viajemos al siglo XIX, una época en la que las ideas europeas de monarquía, modernidad y romanticismo se entrelazaban con los desafíos de un México en plena transformación. Mientras en Europa se discutían y reformaban modelos políticos, México buscaba consolidarse como nación tras la independencia y en medio de conflictos internos. La intervención francesa en México y el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano marcaron un capítulo lleno de tensiones y esperanzas. Fue en este escenario que se gestó el proyecto de un imperio, y Carlota, junto a Maximiliano, se convirtió en pieza central de esa ambiciosa aventura. El mundo estaba en ebullición, revoluciones, debates políticos y el avance de las ideas ilustradas hacían que cada decisión tuviera un impacto global. Y en este contexto, la figura de Carlota tomó relevancia por su inusual recorrido, que la llevó desde la realeza europea hasta las turbulentas tierras mexicanas. Carlota nació el 7 de junio de 1840 en Bruselas, Bélgica, en una familia noble europea. Desde pequeña estuvo rodeada de privilegios, cortes y las tradiciones de la realeza, lo que marcó sus primeros años con un aire de elegancia y responsabilidad. Su educación fue esmerada y completa. Aprendió varios idiomas, se instruyó en las artes, la literatura y la política, y se le enseñó a desempeñar los roles que se esperaban de una princesa europea. Esta formación la preparó para un futuro que, aunque incierto, la haría trascender fronteras. Creció en un ambiente de refinamiento, donde la diplomacia y las relaciones internacionales eran parte del día a día, lo que le permitió desarrollar una perspectiva global desde muy temprana edad. El gran punto de inflexión en la vida de Carlota llegó cuando aceptó casarse con Maximiliano de Habsburgo y, con ello, asumir el título de emperatriz de México en 1864. Esta decisión no solo la sacó de la seguridad de Europa, sino que la lanzó a un escenario lleno de desafíos y contradicciones. A diferencia de otros papeles tradicionales de la realeza, el compromiso de Carlota con el proyecto imperial en México representaba una apuesta arriesgada. Debía enfrentarse a una cultura y una situación política completamente distintas, poniendo a prueba su capacidad de adaptación y liderazgo. Durante su estancia en México, Carlota se esforzó por consolidar y apoyar las reformas y el proyecto imperial que buscaban modernizar el país. Aunque la realidad era complicada, su presencia simbolizó el intento de unir dos mundos muy distintos. En medio de conflictos y tensiones, se la veía como una figura de mediación, intentando suavizar las diferencias entre las facciones conservadoras y los ideales más liberales. Su rol, aunque limitado, se convirtió en un punto de referencia para quienes buscaban estabilidad. Para algunos mexicanos y europeos, Carlota representaba la esperanza de una monarquía benevolente que modernizara el país. Para otros, era vista como un símbolo de la intervención extranjera, y su figura despertaba sentimientos encontrados en un momento de gran agitación política. Una mujer adelantada a su tiempo. Aunque su imagen oficial era la de una emperatriz serena y educada, en privado se sabe que Carlota tenía inquietudes y anhelos propios. Se dice que llegó a escribir cartas y diarios donde expresaba sus dudas y su tristeza por la difícil situación en México. Detalles personales sorprendentes. A pesar de vivir en un entorno de lujo, se contaba que era una persona sensible y empática, preocupada por el destino del pueblo mexicano. Su sensibilidad la hacía diferente a otras figuras de la realeza de su tiempo. Mitos y controversias. Existen numerosas leyendas sobre su relación con Maximiliano y su capacidad para influir en las decisiones imperiales.
Algunos historiadores aún debaten hasta qué punto sus opiniones ayudaron o dificultaron el destino del Segundo Imperio Mexicano. Hoy, Carlota es vista como una figura enigmática. Por un lado, representa el ideal europeo de modernidad y reforma. Por otro, simboliza un capítulo de la historia mexicana marcado por la intervención extranjera y la inestabilidad política. Su figura sigue siendo objeto de análisis y debate en estudios históricos y culturales, y aparece en museos y exposiciones que buscan entender esa compleja etapa del México del siglo XIX. Mientras algunos la exaltan por su esfuerzo y sensibilidad, otros critican la imposición de un modelo monárquico en tierras mexicanas. Su legado, sin duda, sigue generando conversaciones y reflexiones en la sociedad contemporánea. Carlota de Bélgica nos muestra que la historia está llena de personajes complejos, capaces de unir mundos distintos y de vivir experiencias que desafían nuestras nociones de identidad y poder. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que la presencia de Carlota en México fue un error o un intento legítimo de modernizar el país? Porfirio Díaz, el hombre que transformó y dividió a México. Imagina México a finales del siglo XIX y principios del XX, un país en constante transformación, en medio de tensiones políticas, económicas y sociales. Mientras en el mundo se vivían revoluciones industriales y cambios tecnológicos que revolucionaban la vida cotidiana, en México se buscaba la estabilidad tras décadas de conflictos internos. El ambiente global era de modernización, con potencias europeas y estadounidenses expandiendo su influencia, y en este escenario, México se encontraba en la búsqueda de un modelo que le permitiera competir y avanzar en el panorama internacional. Fue en este contexto donde Porfirio Díaz irrumpió en la escena política, prometiendo orden y progreso, pero dejando una huella compleja y controvertida. Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca, en una familia modesta. Su origen humilde marcaría su identidad y lo conectaría con las raíces del pueblo mexicano. Desde muy joven, Díaz tuvo que enfrentar las adversidades de una sociedad marcada por la desigualdad. No contaba con los privilegios de la élite, pero su espíritu luchador y su determinación lo impulsaron a superarse. Su educación fue en parte autodidacta y en parte formal, donde destacó por su interés en la política y la milicia. Su carrera militar comenzó durante las guerras de Reforma y la intervención francesa, lo que le permitió forjar una personalidad firme y estratégica. El gran punto de inflexión en la vida de Porfirio Díaz se dio cuando, tras años de participación en conflictos armados y políticos, decidió que México necesitaba un liderazgo fuerte para dejar atrás el caos. Su habilidad militar y su visión para el orden y progreso le permitieron posicionarse en la escena política. En 1876, tras varios intentos y periodos de exilio, Díaz logró acceder al poder, dando inicio a lo que se conocería como el Porfiriato, una etapa en la que se prometía modernización y estabilidad, pero que también sembraría semillas de desigualdad y autoritarismo. Durante su largo mandato, Díaz impulsó la modernización del país, se construyeron ferrocarriles, se promovió la inversión extranjera y se modernizó la infraestructura. México se abrió a nuevos mercados y tecnologías, lo que generó un crecimiento económico sin precedentes para la época. Para muchos, Díaz fue el garante del orden tras años de inestabilidad y guerras. Sin embargo, este orden se logró a costa de una creciente concentración de poder y la represión de opositores. Mientras unos celebraban la paz, otros sufrían las consecuencias de un gobierno autoritario. Durante el Porfiriato, muchos sectores de la sociedad se beneficiaron del progreso y la modernización, pero también hubo una fuerte crítica por la falta de democracia y el abuso del poder. Su figura, en ese entonces, era motivo de admiración para algunos y de rechazo para otros. Un hombre de contrastes. A pesar de su imagen dura y autoritaria, se dice que Díaz tenía un gran sentido del humor y era un excelente conversador en sus ratos libres. Era capaz de relajarse y disfrutar de la vida, aunque siempre bajo la constante sombra de la política. Detalles personales inesperados. Se cuenta que era un apasionado de la lectura y que en sus momentos de soledad se refugiaba en libros de historia y filosofía, buscando respuestas y estrategias para el país. Un dato curioso, considerando su figura militar y política. Mitos y controversias. Existen leyendas urbanas sobre su supuesta habilidad para evadir la reelección, con frases como "No me busquen, ya me fui", que, si bien pueden ser exageradas, reflejan la ambivalencia con la que se lo recuerda, un modernizador, sí, pero también un dictador encubierto. El legado de Porfirio Díaz es, sin duda, uno de los capítulos más estudiados y debatidos de la historia de México. Su impulso a la modernización dejó bases que aún se sienten en la infraestructura y en el sistema económico del país. Hoy en día, su figura sigue siendo objeto de análisis. Mientras algunos destacan sus logros en materia de progreso y orden, otros recuerdan las desigualdades y la represión que caracterizaron su mandato, lo que lo convierte en un personaje profundamente polémico.
En las discusiones actuales, el porfiriato es analizado como una etapa de contrastes, avances económicos frente a la falta de democracia y justicia social. Este debate sigue vigente en la forma en que entendemos el desarrollo y la historia de México. Porfirio Díaz fue, sin duda, un personaje que transformó México. Su legado nos invita a reflexionar sobre los costos del progreso y la importancia de encontrar un equilibrio entre orden y libertad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que el desarrollo alcanzado durante el porfiriato justificó las medidas autoritarias empleadas? La historia de México está llena de personajes que, con sus aciertos y errores, marcaron nuestro camino. Desde Moctezuma II hasta Porfirio Díaz, cada uno dejó una huella que aún resuena en nuestra realidad. ¿Cuál de ellos crees que tuvo el mayor impacto? Cuéntamelo en los comentarios, me encanta leerlos. Si te gustó esta primera parte, no te pierdas la segunda, donde exploraremos más figuras que transformaron nuestra historia. Suscríbete y activa la campanita para seguir descubriendo juntos estos relatos. Gracias por acompañarme. Nos vemos en la parte 2.